Saludos, estimados colegas. La prueba rápida para el diagnóstico de COVID-19 está basada en la detección serológica de anticuerpos específicos para el coronavirus SARS-CoV-2. Este test tiene como fundamento la interacción de antígenos-anticuerpos. Ha sido de gran utilidad para la detección de pacientes enfermos, teniendo en cuenta la evolución de la enfermedad. En el mes de abril se realizó un estudio a más de 19.000 colaboradores, resultando positivos el 0,06%. En un segundo estudio, en el mes de mayo, se realizaron más de 20.000 pruebas rápidas, resultando positivas el 2,41%. Estos casos fueron estudiados mediante PCR, prueba de oro para este diagnóstico. Hasta el 1 de junio se han realizado más de 480 pruebas, resultando positivas el 3,9%. Es importante mostrar lo que no se debe hacer en el desarrollo de esta técnica. Trabajar con kit con fecha de vencimiento caducada. Depositar directamente desde la jeringa al orificio de la muestra. Verter la muestra directamente del pulpejo del dedo. Echar exceso o déficit de muestras en el orificio designado. Realizar lectura antes de los 10 minutos o posterior de los 30 minutos. Congelar la muestra ni el kit de diagnóstico. Usar el kit posterior a la hora de su abertura. Desechar el kit como desecho común. El presente video tiene como objetivo demostrar el correcto procedimiento para la realización de esta técnica y evitar la aparición de falsos positivos y falsos negativos. Para abordar este tema, contamos con la presencia del doctor Leandro García Morales, máster en Ciencias en Enfermedades Infecciosas, especialista en microbiología, quien labora en el Centro de Salud Integral Salvador Allende. A continuación, daremos algunas especificaciones de la técnica Blancor referente al diagnóstico rápido del coronavirus. En este caso vamos a referirnos a los elementos que esta entidad va a determinar. Este test va a determinar la presencia de anticuerpos IgM y anticuerpos IgE. Mediante esta técnica se pretende realizar un despistaje de las poblaciones afectadas por este virus y así permite realizar un despistaje de un grupo importante de pacientes antes de llegar a realizar el diagnóstico confirmativo que se realiza a partir del PCR. Básicamente, la IgM aparece en los primeros días de la enfermedad, alrededor del tercer al quinto día, y se extiende hasta aproximadamente el 14 día. Mientras que la IgG aparece más tarde, alrededor del séptimo al décimo día, y se extiende hasta aproximadamente los días 21 de la entidad. A partir de este momento, este anticuerpo IgG puede estar presente en el organismo como memoria inmunológica o descender a niveles muy inferiores. De modo tal que cada uno de estos anticuerpos tiene un significado. Diríamos, la IgM significa infección activa o reciente y la IgG significa infección avanzada o tardía. Por supuesto, cada una de ellas tiene su importancia o su traducción desde el punto de vista clínico. Es importante que en esta técnica estamos determinando, como dije anteriormente, antígenos y anticuerpos. Por lo tanto, es importante, vuelvo y repito, es importante respetar las concentraciones o los volúmenes que exige el fabricante. De este modo, vamos a lograr un diagnóstico confiable y certero que permita realizar un diagnóstico para que el médico pueda actuar de forma competente con el paciente. Como se ven, hasta este momento hemos hablado de diagnóstico presuntivo. ¿Por qué presuntivo? Porque lo que estamos determinando anticuerpos. Mientras que el PCR, por otro lado, que es la técnica de confirmación,
tiene como objetivo determinar la presencia del virus en los tejidos del organismo, el cual va a desaparecer por la acción del efecto inmunológico o la acción del tratamiento impuesto a los pacientes. El procedimiento consta de 3 pasos. Paso 1, toma o colecta de la muestra. Paso 2, procesamiento de la muestra. Paso 3, interpretación de los resultados. Materiales para el procesamiento. Kit de prueba. Una botella o frasco. Un gotero con sus micropipetas. Guantes. Alcohol al 76% y torundas. Jeringas o lancetas según indicación y posibilidades reales. Kit de desechos sólidos. Adecuado uso de los medios de protección, incluido el lavado de manos. Toma de muestra. El test COVID-19 SARS-CoV-2 puede realizarse en sangre total, incluida la sangre capilar, plasma y suero. La muestra de suero o plasma debe separarse lo antes posible después de la toma de muestra, evitando la hemólisis para su procesamiento de inmediato. La muestra de sangre total se puede colectar en un tubo de ensayo con heparina o EDTA y homogenizar, y posteriormente ser procesada, o se puede tomar de inmediato de la jeringa utilizando la pipeta para tal efecto. La muestra del pulpejo del dedo inmediatamente después de tomada con micropipeta del kit, respetando las medidas y cuidados de no exceder los límites mínimos y máximos, se procede a su procesamiento. Procedimientos de la prueba. Agregar 10 microlitros con la pipeta graduada del kit o pipetas graduadas de puntas amarillas, de suero, plasma, sangre entera incluida la capilar en el orificio de la muestra. Inmediatamente después agregue una gota de buffer en el orificio de la muestra. Espere 15 segundos, si no corre la muestra agregar una gota más. Espere 10 a 15 minutos y proceda a realizar la interpretación de los resultados. No interprete resultados después de los 30 minutos. Interpretación de los resultados. Negativo. Solo aparece la banda del control. Positivo. 1. Aparece banda de control, aparece banda de IgM, aparece banda de IgG. Positivo 2. Aparece banda de control, aparece banda de IgM. Positivo 3. Aparece banda de control, aparece banda de IgG. E inválido, 1. Banda de IgM e IgG sin banda de control. 2. Aparece banda de IgG sin banda de control. 3. Aparece banda de IgM sin banda de control. 4. No aparece ninguna banda. Interpretación del PCR o prueba rápida con detección de anticuerpo contra la COVID, en correspondencia con la prueba de oro, que es la detección del ácido nucleico por PCR. Existen varias alternativas. Si IgM e IgG negativo con PCR positivo, probablemente está en el periodo de ventana de infección. Si IgM positivo con IgG negativo y PCR positivo, probablemente está en la etapa temprana de infección, pero no se produce IgG o la concentración de IgG no alcanza el límite mínimo de detección. IgM negativo e IgG positivo con PCR positivo probablemente está en la etapa avanzada de infección o infección recurrente. IgM e IgG positivo con PCR positivo se encuentra en etapa activa de infección, pero el cuerpo humano ha desarrollado la inmunidad con producción de anticuerpos IgG persistentes. IgM positivo e IgG negativo con PCR negativo muy probablemente está en la etapa aguda de infección. En este momento es necesario de considerar los casos en que el resultado de prueba de ácido nucleico es sospechoso o el paciente tiene otras enfermedades.
Se ha encontrado que el factor reumatoide da resultado débil positivo o positivo en IgM, siendo un falso positivo. IgM negativo e IgG positivo con PCR negativo, probablemente infección primaria, pero el cuerpo se ha recuperado o el virus se ha eliminado. La IgG producida por la respuesta inmune se mantiene durante un largo tiempo y es aún detectable en sangre. IgM sospechosa e IgG negativo con PCR negativo traduce infección inicial con muy baja carga de virus en la etapa temprana. Cuando la carga viral es inferior al límite mínimo de detección de ácido nucleico, se produjo una pequeña cantidad de IgM y no se produjo IgG, o el factor reumatoide positivo del paciente resultó en IgM falso positivo. IgM e IgG, ambas positivo, con PCR negativo, el paciente recientemente ha sido infectado y está en la etapa de recuperación. El virus en el cuerpo se ha eliminado y la IgM no se ha reducido al límite mínimo de detección, o el resultado de prueba de ácido nucleico es falso negativo y el paciente está en etapa activa de infección. Hasta aquí las pautas para la aplicación correcta del test de diagnóstico rápido para la detección de la COVID-19. Esperamos haya sido de utilidad y pueda ser estudiado con mayor profundidad. Gracias por su atención.